Buenos días, queridos alumnos del séptimo grado. Iniciamos la clase de lengua y literatura castellana. Hoy vamos a trabajar con la estructura de la oración. La oración, como sabemos, es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y puede dividirse en sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. El predicado siempre empieza a partir de la acción o a partir de un verbo. Y vemos el ejemplo. La Casa Blanca queda en Estados Unidos. Dentro de un paréntesis vamos a marcar lo que sería nuestro sujeto. La Casa Blanca. Siempre lo más importante, sujeto. A partir del verbo queda en Estados Unidos sería ya nuestro predicado. ¿Qué significan la N con la flechita encima de dos palabras que aparecen en nuestra oración? Significa que tienen núcleos y el núcleo de nuestro sujeto siempre va a ser un sustantivo. El sustantivo más importante de quien estamos hablando en la oración. En este caso, casa es el núcleo de mi sujeto. Y dentro del predicado, el núcleo será siempre un verbo. Y volvemos a marcar con una flechita y una N. La siguiente oración. Rafael camina en las tardes. Rafael, sujeto, también es mi núcleo. Marco con una N y una flechita. Camina en las tardes. Sería nuestro predicado. Buscamos el núcleo, dentro del predicado siempre va a ser un verbo. Camina, marcamos como núcleo. Y allí termina el primer análisis de nuestra oración. En la oración que yo les dejé en el PDF, está analizado solamente en sujeto y predicado. Y me gustaría que ustedes le agreguen la N con la flechita, así como pueden ver en el video, para que puedan marcar cuál es el núcleo de su oración. Continuamos. Vamos al sujeto simple y al sujeto compuesto. El sujeto simple nos dice que aparece un solo núcleo de quien se habla en la oración. Y el sujeto compuesto cuando aparecen dos o más núcleos de quienes se hablan en la oración. O sea que vamos a mirar un ratito en la primera oración otra vez. Si dentro de esta oración en donde tengo Rafael camina en las tardes aparecía, les voy a escribir Rafael y Romina caminan en las tardes. Como pueden ver, ya tengo dos personas de quien estoy hablando, Rafael y Romina. Allí sería un sujeto compuesto. Puedo marcar con una S y una C, indicando que tengo un sujeto compuesto. Y luego está, a partir de la acción que realizan ambos, caminan en las tardes, sería nuevamente mi predicado, caminan mi núcleo. Tengo dos núcleos de quienes estoy hablando, entonces vuelvo a marcar con una flechita y una N. Y allí terminaría mi segundo análisis. Como pueden ver, Rafael tiene un solo núcleo, entonces tengo un sujeto simple. Aquí ya aparecen dos, entonces es compuesto. Luego tenemos al sujeto tácito u omitido. Cuando no aparece de forma explícita el sujeto. ¿Qué quiere decir explícita? Que no está escrito. No hay nombre que sea identificable como sujeto. Para ello debemos de agregamos un pronombre personal que más se adecue a la oración. Y tenemos nuestro ejemplo. Juegan en la vereda. Los pronombres personales yo ya les escribí ahí dentro de un paréntesis en la lección que van a copiar en su cuaderno.
y son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Como pueden ver, juegan en la vereda. ¿Cuál sería el pronombre que más se ajusta? Encontramos que es ellos. Podemos escribir al lado o bajar abajo y escribir toda la oración completa nuevamente. Pero dentro del paréntesis escribimos ellos como nuestro sujeto tácito. Juegan en la vereda, predicado. En el sujeto tácito, ellos no puede ser núcleo, ya que nosotros le colocamos a nuestra oración este pronombre personal. Por lo tanto, solamente dentro del predicado encontraríamos un núcleo y dentro del predicado siempre va a ser el verbo. Luego tenemos la siguiente oración. Caminamos rumbo a Cacupé. ¿Quiénes caminamos? Miramos en nuestra lista de pronombres y vemos que encontramos nosotros. Nosotros o nosotras caminamos rumbo a Cacupé. Nosotros, sujeto tácito, caminamos rumbo a Cacupé, predicado. Caminamos es el verbo, es la acción que realiza nuestro sujeto, entonces sería el núcleo de la oración. En el PDF no está marcado el núcleo y me gustaría que ustedes vuelvan a marcar. Avanzamos un poquito. Predicado simple y predicado compuesto. El predicado simple nos dice cuando dentro del predicado aparece un solo núcleo, un solo verbo que indica la acción del sujeto. Y el predicado compuesto cuando dentro del predicado aparece dos o más núcleos, verbos que indican la acción del sujeto. Y tenemos nuestro ejemplo. Juan camina en la vereda. Como pueden ver, yo ya tengo analizado mis oraciones. Ustedes van a concluir también de la misma forma que yo estoy haciendo en mi cuaderno. Juan, sujeto simple y a la vez es el núcleo. Camina en la vereda, subrayan, es predicado, camina es el núcleo. Cuando hay un solo núcleo, nuestro predicado es simple. La siguiente oración, Juan camina y canta en la vereda. Juan, bajamos a sí mismo, es nuestro sujeto simple, también es el núcleo. Luego subrayamos el predicado y encontramos que tenemos dos acciones, camina y canta. Hay dos núcleos, entonces tengo un predicado compuesto. También existe la tercera forma donde tenemos un sujeto compuesto y un predicado compuesto. ¿Por qué sujeto compuesto? Porque hablamos de dos o más palabras o sujetos sustantivos que nos indican que son el núcleo de nuestra oración. Y dentro del predicado nuevamente tenemos dos acciones, dos verbos que indican lo que están haciendo nuestro sujeto. Y marcamos, Juan y Camila cantan y bailan una polca. Juan y Camila, nuestro sujeto, son dos núcleos, por lo tanto voy a nombrar nuevamente como compuesto. Ustedes ya pueden ver S.C, estoy marcando. Y luego subrayamos lo que es el predicado. Cantan y bailan una polca. Predicado compuesto porque tengo dos acciones. Cantan y bailan, dos verbos que marqué como mi núcleo. Y luego tenemos ya los ejercicios para practicar. Les voy a mostrar. Tenemos el análisis de las oraciones. Haya, sujeto simple y compuesto, sujeto tácito, predicado simple, compuesto y los núcleos. Primera oración. Solo la primera oración yo les voy a analizar y luego ustedes solitos lo van a hacer en casa. La hija de Tomás viaja a Asunción. ¿De quién estamos hablando? De la hija de Tomás, sujeto. Viaja a Asunción, predicado. Buscamos ahora el núcleo de nuestro sujeto. Vemos que hay dos sustantivos. Tenemos un sustantivo común y un sustantivo propio. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es la que viaja a Asunción?
¿Es la hija o es Tomás? Miramos nuevamente la oración y vemos que es la hija. Entonces es de la hija de quien estamos hablando. Y sería el núcleo de la oración. Tenemos un solo núcleo. Tomás solamente ya es el complemento de este núcleo, por lo tanto no se nombra como núcleo. Hay uno solo, nombramos sujeto simple. Viaja a Asunción, predicado. Viaja, la acción que realiza nuestro sujeto, por lo tanto es el núcleo de esta oración. Y marcamos también con una flechita y una N. Y cuando tenemos una sola acción, el predicado era simple. Tenemos sujeto simple y predicado simple. Y allí termina. Luego tenemos unas cuantas oraciones que vamos a estar analizando y ante cualquier duda me pueden escribir en la semana de nuestra clase virtual. O sea que si hoy ya quieren terminar esta tarea, me escriben. Hasta las 5 de la tarde estoy disponible para poder ayudarles a hacer la tarea. Que tengan buen resto del día. Nos vemos próximamente.